Hola, eso es la práctica de felicidad para el lado positivo de las cosas. Soy una estudiante, Paige Faber, y soy una estudiante de la doctora Claudia García. Y entonces es importante que sabemos qué es el lado positivo de las cosas y por qué importa esta práctica de felicidad. Em, Muy bien, en aquella semana tuvimos que pensar en algunos eventos o algunas cosas que no nos gustaron o no nos salieron muy bien en esta semana y entonces tuvimos que pensar en algunas cosas que nos pusieran tristes en, o que tenían un sentido malo y pensar en el lado un poco más positivo y pensar en las cosas que um, podían pasar, que eran bastante buenos, que sí nos gustaron mucho debido a este evento o esta situación mala en nuestra vida en esta semana. Y entonces, para mí yo pensé en el hecho de que yo tengo un cuarto bastante pequeño y por eso no tengo espacio para un escritorio y también no tengo escritorio en nuestro departamento y entonces no tengo un espacio fijo o concreto para hacer mis estudios y mis trabajos en un estilo remoto que yo tenía por todo este semestre. Y entonces fue algo un poco difícil para mí porque era un poco más difícil enfocarme tanto en el trabajo porque tuve que trabajar en la sala, que en realidad fue algo bueno también porque mis compañeras del cuarto estaban en la misma situación de yo. Ellas tenían un trabajo remoto y también las clases remotas. Y entonces podíamos trabajar juntas en la sala y ellas me podían ayudar y me daban algunos consejos sobre mi trabajo y sobre mis estudios. Y entonces fue algo muy positivo en mi semana y que um, me animé durante este tiempo un poco difícil. Y la segunda cosa que yo pensé en aquella semana fue la soledad debido al COVID y debido a mi calendario, porque tengo dos trabajos y cuatro clases de la universidad. No tengo mucho tiempo para pasar ni con mi prometido, ni con mis amigas. Y entonces yo me sentí un poco a sola durante esta semana, pero con mi tiempo libre y mi tiempo extra que yo tenía esta semana, yo podía trabajar en algunos proyectos y algunas tareas más temprana en la semana que yo podía antes. Y entonces evité el sentido de la ansiedad por hacer mis tareas más tarde en la semana. Y también yo podía mirar una serie en Netflix, que es algo que a mí me gusta mucho y me pone con más paciencia. Um, y entonces fue en realidad algo más positivo que yo había pensado antes de hacer esta práctica. Y por fin tenemos en esta semana la lluvia. Um, Había mucha lluvia esta semana y para mí, um, a mí me gusta y prefiero el sol porque me gusta ir a caminar por mi barrio y sentir el sol en la piel, pero en esa semana con muchas nubes y mucha lluvia, yo no podía salir por caminar por mi barrio. Ah, y entonces me sentía atrapada en mi departamento
pero con esto yo podía pasar más tiempo libre con mis compañeras del cuarto y vimos una película por la noche y también yo podía hacer una cena un poco más grande y más especial que yo podía usualmente porque me falta el tiempo por tener un calendario tan lleno y entonces con el tiempo extra yo podía hacer una cena muy especial y fue algo que yo disfruté mucho en esta semana y fue debido a la lluvia. Um, y entonces, ¿cuáles eran las lecciones aprendidas de hacer esta, esta práctica de felicidad? Bueno, por primero, um, hay que tener en cuenta las perspectivas diferentes que podemos utilizar y emplear eh, a frente de una situación difícil. Y entonces con esta foto es un ejemplo muy bueno para la perspectiva. Se pueden ver una anciana o una abuela y aquí es su nariz y su boca y su ojo. O se pueden ver una mujer más joven y aquí es su nariz y su ojo y es como al lado de su cara y su cuello aquí. Y entonces todo depende en la perspectiva que utilizamos. Um, si vemos algo que no nos gusta y que nos pone triste o que es algo difícil, um, que no queremos afrontar, o podemos usar otra perspectiva más positiva y ver más oportunidades que um, aparecieron debido a esa situación un poco difícil. Y entonces la perspectiva es algo se, que deben tener en cuenta con las situaciones difíciles y también con el estatuto de pensar del hombre que está pensando. Es importante que reflejamos en lo que nos pasaron en la vida y pensar en la abundancia de cosas buenas que sí tenemos en la vida y no pensar tanto en las cosas o los eventos o las personas um, que, no, um, que no nos salieron bien, que no nos compartieron bien. Y entonces hay que pensar en las cosas buenas y no tanto en las cosas malas que nos pasaron en la vida o en esta semana, por ejemplo. Y entonces eso fue todo para la práctica de felicidad del lado positivo de las cosas. Ojalá que ustedes aprendan algo interesante que puedan utilizar en sus propias vidas para pensar en una manera un poco más positiva. Gracias.